El Real Madrid tiene que tomar dentro de muy poco 3 decisiones importantes que afectan a 3 jugadores de su plantilla. 3 renovaciones de jugadores que terminan en 2021 que la opinión del madridismo con respecto a ellas casi varía semana a semana, ¿no? De ahí la dificultad para el club para tomar una decisión sobre si ofrece, una renovación a estos 3 jugadores. Vamos a hablar de las posibles renovaciones de Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, como me gusta decir, hoy resaca muy feliz tras el partido de ayer ante el Borussia Mönchengladbach. La verdad que el mejor partido de la temporada, decisivo absolutamente para las posibilidades del Madrid en la Champions y también para cuadrar ese presupuesto económico tan complicado este año. Y recordemos que el Madrid va a tener uno de estos 4 rivales en octavo: Leipzig, Atalanta, Lazio o Oporto, ¿no? Ya hablaremos del sorteo. Hoy me quiero centrar, a propósito del partido de ayer también, sobre qué debe hacer el Madrid con el fin de contrato de Lucas, de Ramos y de Modric, ¿no? Son 3 jugadores que ayer fueron titulares, que son titulares habitualmente y últimamente en el Madrid. Lucas lleva 10 titularidades encadenadas, seguidas, y que obligan, digamos, al Madrid a plantearse qué hacer con unos jugadores que terminan, como digo, en 2021, ¿no? El contexto es el que es. El Madrid está en una situación económica precaria debido a la pandemia y, lógicamente tiene que plantearse cuánto podría ofrecer a estos jugadores para renovar, si es que tiene interés en renovarles, por supuesto. Y segundo, cuánto le podría costar un sustituto de estos jugadores en el mercado, ¿no? Eso es un poco la doble variable que tiene que manejar el Madrid. También las posibilidades que tiene ya dentro de la plantilla o entre los cedidos, ¿no? Esa es una tercera variable que siempre un gran club tiene que manejar a la hora de decidir sobre esto. Vamos a empezar uno a uno con los jugadores sobre mi opinión. A ver, el primero sería Ramos, ¿no? Sobre Ramos hemos hablado ya en algún vídeo del canal. Yo creo que, en primer lugar me gustaría decir que no me parece bien este chantaje mediático que está recibiendo el Madrid a través de la prensa o a través de muchos medios y que viene generado por el entorno de Sergio Ramos, o al menos es mi sensación, ¿no? Que viene un poco generado por ahí y que, parecería un pecado absoluto que el Madrid no le ofreciese a Sergio Ramos 2 años de contrato y de un contrato muy alto, ¿no? Parecería una locura, ¿no? Tal y como se está planteando mediáticamente este asunto. Yo me gusta dejar al margen a Ramos de eso porque creo que, como digo, corresponde más a su entorno y también me gusta ser más frío, digamos, en el análisis sobre si al Madrid le conviene o no renovar a Ramos. Y yo creo que sí. ¿Por qué? Por un tema económico, para empezar. Ramos seguramente está pidiendo mantener su contrato durante 2 temporadas más. Y creo que al Madrid le costaría mucho dinero en el mercado, en un mercado deprimido, en un mercado en el cual al Madrid no va a poder ir con alegría porque las condiciones son las que son. Le costaría mucho más encontrar un sustituto del nivel de Sergio Ramos si es que pudiese localizar a ese tipo de jugador, ¿no? Además, el hacer una gran inversión en un central que sustituyese a Ramos tendría el coste de oportunidad de no hacerla en un goleador, que es lo que más necesita el equipo seguramente en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, creo que a nivel económico al Madrid la solución más eficiente y más barata le resulta la renovación de Ramos, ¿no? En unas condiciones lógicas, lógicamente. A nivel deportivo, es un jugador que en marzo va a cumplir 35 años, que es verdad que, eso genera dudas y genera sospechas, pero es que creo que el estado físico de Sergio Ramos es indiscutible. Creo que es un profesional absoluto, que se machaca, que es un ejemplo para el resto. Solo hay que ver el cuerpo escultural que tiene para dar ejemplo al resto de sus compañeros sobre cómo un jugador debe cuidarse. Y además es un futbolista que ha tenido bastante suerte con las lesiones y que no es habitual verle lesionado, ¿no? Ha tenido una lesión recientemente, pero
realmente en Sergio Ramos podemos ver normalmente una lesión por temporada como mucho. No suele ir a más la cosa, ¿no? Así que, por supuesto que creo que tendría un año más de gran rendimiento y quizás 2, ¿no? Lógicamente el Madrid pues lo que querría es darle uno y después otro, o un 1+1, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco el juego de la negociación. Pero vamos, yo se la ofrecería, claramente. Luka Modric. Luka Modric nos está dejando a todos con las manos en la cabeza. A mí me tiene emocionado el rendimiento del croata con 35 años. Y sobre todo porque, igual que a Ramos yo no le he llegado a ver acabado en ningún momento. Creo que siempre ha tenido un rendimiento estable, con picos, ¿no? Y con algún bajo, pero siempre estable. A Modric yo sí que le vi acabado. Después de ese Mundial y ese año en el que ganó el Balón de Oro, hizo una temporada pésima, impropia de su nivel, y comenzó la siguiente a un nivel bastante parecido, muy flojo. El equipo notaba mucho cuando entraba Fede Valverde en lugar de Modric, y yo le he visto ahí, le he visto que creía que se nos había ido ya Luka Modric, y bueno, y se había ido a una edad razonable, ¿no? Con 33-34 años era lógico que hubiese llegado el bajón. A mí lo que está ocurriendo con Modric desde después del confinamiento me tiene asombrado, como digo, ¿no? Para mí fue uno de los grandes artífices en ganar la Liga tras el confinamiento, en esos 10 partidos seguidos que ganó el Madrid y en los que Modric rindió un nivel absolutamente espectacular. Y este comienzo de temporada para mí es uno de los 3 mejores jugadores del Madrid, pero con diferencia, vamos, y muy claramente, ¿no? Creo que... Pero ya no es un tema de para tener 35 años lo bien que está jugando, es que independientemente de la edad, es uno de los mejores jugadores del equipo y uno de los mejores jugadores de Europa, ¿no? Así que, ahora, ¿cómo le vas a decir a Modric que no le das como mínimo un año más, a pesar de que tenga 35 años, y cuando ya ha demostrado además que ha sabido adaptarse a un rol un poco más secundario cuando no ha dado el nivel? Porque de puertas para adentro, quizá Modric sí que ponga alguna mala cara en algún momento, cuando es suplente. Pero desde luego no es un jugador que te vaya a montar ningún espectáculo público con declaraciones ni nada en absoluto. Y el ejemplo que tenemos es que cuando ha bajado su rendimiento y ha sido suplente, no ha protestado públicamente y lo que ha hecho es trabajar más, ¿no? Porque el nivel que tiene ahora solo se puede conseguir desde un trabajo impresionante que está haciendo, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo negarse a una renovación, ya digo, como mínimo de un año, sabiendo que, bueno, que está Odegaard, que está Valverde, que puede llegar a algún centrocampista más el año que viene y que, bueno, lógicamente la evolución o la tendencia va a ser pues ir guardándole un poquito para aquellos partidos o aquellos momentos de los partidos donde su calidad es diferencial, ¿no? Yo quiero pensar que el que haya jugado tantos partidos seguidos, los 90 minutos, bueno, es un accidente de alguna manera, ¿no? Provocado porque Fede Valverde está lesionado, porque Odegaard también y porque Isco está como está. Pero quiero pensar que el Madrid va a tener más soluciones a lo largo de la temporada para que Modric no se tenga que exprimir en todos los partidos. Porque ya digo, 30 minutos de Modric en un momento determinado del partido pueden ser diferenciales, pueden marcar la diferencia. Lucas Vázquez. A ver, no me escondo. Aquí incluso creo que salió el tema en un Q&A. Yo siempre he opinado que a pesar del gran rendimiento que está teniendo y que estaba teniendo, para mí era un ejemplo claro de no renovación. Pero por un tema de que creo que el Madrid tiene mucho más potencial en sus extremos jóvenes, ¿no? Que en Lucas, que ya lo ha dado todo en ese sentido a sus 29 años y, bueno, tiene un nivel, digamos, de buen suplente del Madrid, pero no de titular del Real Madrid. Así que, en mi opinión, por los jóvenes que venían, pues claramente era una no renovación. Además, bueno, pues hay que hacer hueco en la plantilla y era una oportunidad de dejar un hueco en la plantilla, pero claro, después llega Lucas Vázquez y se destapa como un lateral derecho pues que nos está dejando alucinados, ¿no? A todos. Su partido de ayer, yo es el mejor partido que le he visto en el Madrid, sin ninguna duda. Creo que nunca ha estado a ese nivel, y ya no solo ofensivamente, donde sus carencias como extremo se tapan completamente como lateral, puesto que tiene más recorrido y puede llegar más por sorpresa y no necesita tanto de ese desborde que quizá ha perdido Lucas, ¿no? Con respecto a los últimos años.
es que a nivel defensivo estuvo soberbio ayer. Hizo coberturas cuando tocaba, cada vez mide mejor por la línea, el fuera de juego, el posicionamiento. Está claro que va a seguir teniendo errores como lateral porque no lo ha sido en toda su vida y bueno, en algún momento se le van a notar las carencias. Pero claro, yo me planteo un Madrid en el cual Carvajal desgraciadamente es un jugador muy importante, pero que tiende a lesionarse, y Lucas ahora mismo a mí me está dando seguridad. No sé qué va a hacer el Madrid con Odriozola, que todavía, bueno, pues se acaba de recuperar, ¿no?, de una lesión importante que le ha tenido bastante tiempo fuera de los terrenos. Y bueno, hay que ver a ver cuándo entre ahora, a qué nivel entra. Pero desde luego yo sí que me empiezo a plantear el que Lucas debería renovar, pero ya digo, como lateral, no como extremo, ¿no? Creo que eso es importante remarcarlo. Creo que el Madrid va a tener mejores extremos derecho en sus jugadores jóvenes y que de alguna manera tiene que hacer creíble esa estrategia deportiva de apostar por el talento joven y digamos que, bueno, pues darle más minutos a Rodrigo, a Cubo en el futuro y a otros jugadores. Creo que tiene más sentido que seguir apostando por Lucas, que ya sabes lo que te puede dar. Pero como lateral, oye, pues a lo mejor el Madrid ha encontrado un Jesús Navas por el camino, mientras perdía laterales derechos por lesión, y hay que renovarle por ahí. Bueno, sin más, os dejo. Estoy deseoso de escuchar, de leer vuestras opiniones aquí en los comentarios. Cada vez comentáis más en los vídeos y la verdad que lo agradezco mucho. Ya sabéis que os leo. Ya sabéis que os agradezco mucho también esos likes que dais y también, por supuesto, vuestras suscripciones, los que no estáis suscritos al canal. Así que nada, os leo vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente vídeo.